A todos bienvenidos a este video. Mi nombre es Sergio Sebastián Olivero Sepúlveda y el de mis compañeros es Jorge Eduardo Angarita Pérez y Nicolás Orcasitas García. Somos estudiantes de Física 3 de la Universidad Industrial de Santander y a continuación les vamos a presentar los circuitos LC, RLC y RLC con fuente como movimientos armónicos. Antes de iniciar con el estudio de los circuitos LC necesitamos tener ciertos conceptos previos como son la tensión en un inductor, la tensión en un capacitor y la tensión a resistencia que están dadas por esta expresión. Dando paso al circuito LC, este consta, como su nombre lo indica, de un capacitor y de un inductor, que al aplicar una ley de voltajes que dice que la suma de los voltajes en un lazo cerrado es igual a 0, tenemos esta siguiente ecuación. Nos dice que el voltaje del inductor más el voltaje del capacitor es igual a 0. Esta ecuación anterior tiene una gran similitud con la del movimiento armónico simple, por tanto se puede decir que la carga en el circuito LC está oscilando de manera armónica. Bueno, en cuanto al comportamiento de un circuito LC, como podemos notar en la gráfica, tenemos un capacitor conectado en serie con un inductor. El capacitor va a estar cargado completamente, por lo que va a proporcionar un flujo de corriente a través del inductor. Mientras más grande es este flujo, mayor va a ser el campo electromagnético en él. Una vez este campo empieza a disminuir, el capacitor se va a volver a cargar completamente, y cuando esto pase, va a proporcionar un flujo de corriente, pero esta vez en sentido contrario, ya que el capacitor va a cambiar su polaridad. Como podemos ver en la gráfica, este comportamiento se da de manera sinusoidal, ya que no estamos contemplando ningún medio disipativo, como puede ser una resistencia que disipa la energía en forma de calor. Entonces, la energía va a estar fluyendo del capacitor al inductor. De las aplicaciones de los circuitos LC podemos ver que se relacionan principalmente con el tratamiento de señales eléctricas. Encontramos primero los amplificadores, los cuales, como su nombre lo indica, se encargan de maximizar la amplitud de alguna señal. Esto se puede usar en un micrófono para que la voz humana pueda ser escuchada en entornos enormes como en coliseos o en estadios. Continuamos con los filtros, los cuales son dispositivos que permiten el paso de alguna señal con una frecuencia en específico. Esto es especialmente útil en telecomunicaciones para eliminar el ruido que afecta negativamente la transmisión. Continuamos con los osciladores. Su función es generar señales de una frecuencia en específico. Esto es especialmente útil en los sectores de autentificación y seguridad de documentos, como puede ser las tarjetas de crédito. En este caso, cuando estas son leídas, generan una pequeña onda de radio de una frecuencia en específico que actuará como huella dactilar y permitirá que ésta sea identificada. Uno de los defectos del modelo de circuito LC es que no contempla la disipación de energía, que como vemos en la realidad sucede. Es por esto que debemos introducir un nuevo factor. De esta manera llegamos al circuito RLC, donde tendremos en cuenta la resistencia que consume toda la energía del arreglo. En este caso particular, que es el RLC serie, tenemos que su ecuación diferencial es la siguiente, donde existirá el tercer término determinado por la ley de Ohm. Realizando ciertos arreglos matemáticos, vemos que un circuito RLC tiene un comportamiento similar al de un movimiento oscilatorio amortiguado. Además, vemos que la resistencia haría el papel de la fricción. La solución a la ecuación diferencial anterior está dada por esta expresión, donde gamma se le conoce como factor de amortiguamiento y es directamente proporcional a la resistencia e inversamente proporcional a la inductancia. En este video podemos observar cómo varía la carga a medida que va aumentando la resistencia del sistema. En este caso, para esta ecuación se pueden observar tres casos importantes. El primero es cuando el factor de amortiguamiento es mayor a la frecuencia natural del sistema y se llama sobreamortiguado. El segundo se llama críticamente amortiguado y se da cuando el factor de amortiguamiento es igual a la frecuencia natural del sistema. Y por último tenemos el subamortiguado, que pasa cuando la frecuencia natural del sistema es mayor al factor de amortiguamiento. En este último se puede observar que la carga oscila en el tiempo, sin embargo la amplitud de esta oscilación disminuye en el tiempo. Para este último movimiento se puede modelar con la siguiente ecuación, donde se puede observar que oscila por este coseno y la frecuencia de esta oscilación está dada por esta expresión. Además, la amplitud está modelada por una función exponencial decreciente. En cuanto a las aplicaciones de los circuitos RLC, les vamos a presentar dos ejemplos, unos que son los paneles solares y otros que son los airbags utilizados en los autos.
Bueno, en cuanto a las celdas fotovoltaicas o los paneles solares, este es el circuito que muestra su funcionamiento. Acá nosotros tenemos dos placas fotovoltaicas conectadas en paralelo, que normalmente son alimentadas por una fuente de energía que es la luz solar. Cuando se quiere utilizar el circuito, se pasa de la posición 1 a la posición 2. En este momento, el capacitor que vendrá representando las placas está completamente cargado y puede alimentar a los demás elementos del circuito, que pueden ser bien motores eléctricos. Un gran ejemplo de esto es la Estación Espacial Internacional, que utiliza los paneles solares para alimentar todos sus motores. Y pues como podemos ver en esta gráfica, la respuesta del voltaje en la resistencia es de una manera muy similar al movimiento subamortiguado. En cuanto al disparador de un airbag, hay que tener en cuenta que se necesita que el tiempo de respuesta sea muy pequeño. Viendo el circuito que muestra su funcionamiento, podemos ver que en la posición 1 el capacitor está siendo alimentado por esta fuente, haciendo que se cargue. Cuando se detecta un choque o algo inusual en el auto, se va a pasar a la posición 2 y este capacitor completamente cargado va a alimentar a estos elementos del circuito. En cuanto a la resistencia, lo que va a hacer es que esta disipe energía en forma de calor y active el disparador de la bolsa de aire. La función de esta bobina es impedir que otros elementos del circuito se puedan dañar. Como podemos ver en la respuesta del voltaje, en menos de 0.1 segundos, es de una manera subamortiguada, pero como el tiempo de respuesta tiene que ser muy pequeño y esto sucede tan rápido, casi no se alcanza a notar. Bueno, pasando al circuito ERLS con fuente, podemos notar que su ecuación es muy similar al circuito ERLS sin fuente, con la excepción de que al hacer el LLK, la sumatoria de los potenciales tiene que ser igual a la tensión de la fuente, por lo que vemos acá. Y podemos notar que esta ecuación es muy similar a la del movimiento oscilatorio forzado, donde esta f de t va a ser equivalente a los efectos de la fuente en el circuito. De la solución de la anterior ecuación diferencial, veremos que está dividida en respuesta natural y en respuesta estacionaria. La primera de ellas tenderá a decrecer conforme el tiempo avanza, mientras que la segunda tendrá una forma determinada por la función f de t del lado derecho de la igualdad. En este caso, nuestra fuente fue de carácter alterno, por eso tenemos un coseno. Respecto de la gráfica, podemos ver que al principio el comportamiento es un poco caótico debido a que es la superposición de las dos respuestas, pero que conforme pasa el tiempo todo tiende a estabilizarse, esta tiende a desaparecer mientras que la estacionaria es la que prevalece. Un fenómeno importante que sucede en este tipo de circuitos es la resonancia. Ocurre cuando la frecuencia de la fuente es igual a la frecuencia natural de la regla. En este caso, la opción del condensador se anula con la del inductor, obteniendo así la corriente máxima, la cual vendrá determinada por el voltaje sobre la resistencia. Dentro de las aplicaciones más importantes para el circuito de RLC forzado está un sintonizador, que es aplicada en un radio. ¿Cómo funciona? Entonces, la perilla que utilizamos para ajustar la frecuencia que queremos escuchar, lo que hace internamente es variar el valor de la capacitancia del capacitor para que la frecuencia del sistema sea igual a la frecuencia de la onda de radio que queremos escuchar. Para este caso se introduce este concepto que es el factor de calidad, factor Q, que es inversamente proporcional a la resistencia. ¿Para qué nos sirve este factor Q? Si tenemos un gran factor de calidad, vamos a discriminar mejor las otras frecuencias y vamos a obtener una mejor señal de la frecuencia la cual queremos escuchar. ¿Esto cómo se logra? Disminuyendo el valor de la resistencia. Esto se utiliza para ondas de radio AM. Y pues esto fue todo en este video. Muchas gracias por vernos.